Muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexis Sosa. Soy sociólogo y con mucha alegría y entusiasmo los saludo y les agradezco por su presencia en el día de hoy, en el que damos inicio al Seminario de Estudios Sociales sobre Deporte en Chile. Esta es una instancia para generar debate, conocimiento, inspiración e intercambio en relación a las ciencias sociales y al deporte en Chile. Las sesiones durarán una hora, en donde él o la presentadora tendrá 25 minutos para exponer un tema o una investigación, y luego procederemos a 30 minutos de preguntas. Las preguntas, por favor, realícenlas a través del chat, y yo al final de la presentación las iré leyendo para que sean respondidas por quien expone. En el día de hoy le agradezco mucho a Loreto Shiwailaf Vera, quien es investigadora asociada al Grupo de Investigación de Motricidad y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es licenciada en Educación y profesora de Educación Física, Deportes y Recreación, máster especialista en Actividad Física Especial, Discapacidad e Integración Social de la Universidad Autónoma de Madrid, y es doctora en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación están orientadas a la inclusión socioeducativa, a los estudios de género y diversidad. Loreto ha titulado su presentación de la siguiente manera: El régimen de la división sexual en el deporte. Y nos pregunta: ¿mujer biológicamente deficitaria? Bueno, Loreto, la pantalla y el tiempo es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Estás, estás. Ahí sí. Ahí sí, ¿me escuchan o no? Perfecto, ahí sí. Sí, ya, súper. Bueno, primero agradecerte, Alexis, por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta instancia, que más que nada va a ser de reflexión. Ya, yo siempre digo que lo que uno estudia, indaga, ¿verdad? No es como la verdad absoluta. Ya creo que el conocimiento se construye y se construye en conjunto, que es lo más importante. Entonces, bueno, voy a comenzar la presentación. Ya. Mm, bueno, aquí dejé lo que había comentado Alexis, ¿verdad? Los títulos, qué sé yo, mis líneas de investigación. Aquí me pueden ubicar en redes sociales. Yo a través de mis redes sociales, desde que comencé mi tesis doctoral, que los estudios de género, que llevo desarrollando ya 5, 6 años, 7 años, por lo mismo, porque estudié la educación física en una universidad muy tradicional, estuve en la UNCE, en el físico de la UNCE, que fue una de las primeras casas de estudio. Entonces ahí ya el deporte, yo no hacía, siempre lo comento, pero yo no hacía actividad física, o sea, no hacía el mismo deporte que mis compañeros. Yo no hacía fútbol, había un básquetbol separado, vóley, era todo en disparidad total. Y claro, el fútbol era de exclusividad para mis compañeros hombres y la gimnasia rítmica era para las mujeres. O sea, yo solamente hice gimnasia rítmica, no tengo idea de cómo se juega fútbol, y siendo que soy profesora de educación física, ¿ya? Entonces, bueno, y ahí partió toda esta idea de hacer estudios de género, ¿ya? O sea, ¿por qué estas divisiones? ¿Qué está pasando en el? Pero, bueno, el primer cuestionamiento que trata esta temática es que básicamente, y es así, las sociedades occidentales, como también Chile, a través de los movimientos feministas han elaborado diferentes políticas públicas intentando deconstruir las divisiones sexuales, permitiendo el acceso de las mujeres a espacios históricamente de dominio masculino. ¿Ya? Y eso lo sabemos, eso está así, establecido de alguna forma. Entonces, bueno, las investigaciones hablan que precisamente las mujeres han liderado también espacios, han irrumpido espacios masculinizados, como las Fuerzas Armadas,
Y en Chile, más que nada porque es un país muy minero, la minería, ya que todos sabemos que eran espacios muy de dominio masculino. Entonces, en esto, por ejemplo, yo, no sé, como lo que sucede también en estos contextos es que están trabajando en conjunto, ¿ya? O sea, hombres y mujeres en estos espacios trabajan en conjunto, no es que exista la rama de, no sé, mujeres pilotos de combate, aparte de lo que es hombres, ¿ya? O sea, trabajan en conjunto. Entonces, bueno, yo hace poco me pareció interesante rescatar lo que menciona Jean Flynn, que fue la primera piloto de combate norteamericana, que justamente, claro, me doy cuenta que no todas las personas querían que esto sucediera, porque obviamente siempre hay oposiciones, resistencias, pero también sé que en este momento eso es irrelevante. Lo que realmente importa es que tengas la preparación necesaria y seas competente en tu trabajo. Eso sin importar el sexo o el género el cual representa, ¿ya? Pero en ciertos contextos pareciera que fuera tan relevante tu sexo biológico que te apartan digamos, de tu par masculino, como pasa en el contexto deportivo, ¿ya? Que eso es lo que vamos a ir analizando. Entonces, no sé ya. Bueno, aquí viene la pregunta, si los espacios sociales son diversos, ¿por qué aún existen espacios sociales de juego, convivencia y principalmente yo me cuestiono el tema del desarrollo profesional deportivo? ¿Por qué se mantienen esas divisiones sexuales? Entonces, bueno, y más que nada son espacios de tradición hegemónica masculina. Y ahí por eso poco esta fotografía ahí, tan emblemática el color. Bien, entonces, en mi mundo, o sea, a ver, en mi área, digamos, como profe de educación física y también haber estudiado en una universidad tan tradicional, cuando yo hacía esta pregunta, en general a mis compañeros, incluso a profesores y profesoras, ¿por qué la práctica deportiva, por ejemplo, el fútbol o otros deportes colectivos, están divididos en modalidades femeninas y masculinas de práctica y competición? Entonces las personas así te responden muy suelto, los hombres tienen más fuerza, pueden lesionar a las mujeres. También hay estudios que expresan esto, que han hecho estudios acerca. La constitución muscular y ósea de los hombres es superior a las mujeres, o sea, siempre todo pasa por un tema físico-biológico. Los hombres son más altos, más fuertes que las mujeres. Hombres y mujeres no son iguales, existen diferencias biológicas. Y es el argumento, en el fondo, que te dan porque, particularmente en la práctica y en la competición deportiva, sobre todo estos deportes tradicionales, colectivos, de oposición, están divididos por género, por sexo y género. Bien, entonces, bueno, esta temática igual no es algo que surge, o sea, no surge de mí solamente, se surge desde la investigación, pero hay otras personas que ya lo han estado estudiando, y sobre todo, bueno, lo que he leído más de España, que he estado ligada allá por mi doctorado. También en Estados Unidos he estudiado mucho acerca de este tema. Entonces, bueno, algunas cosas que rescato de esto, no sé, me parece como interesante destacar a Vincent Márquez, me parece que es un sociólogo español, que dice, la segregación por sexo responde a la necesidad del sistema patriarcal de tratar a las personas, de tratar a las personas como si fuesen idénticas a las de su mismo sexo y muy diferentes a las del sexo opuesto. Así el hecho de que los hombres tengan un promedio de 50% más de fuerza muscular que las mujeres no significa que todos los hombres sean más fuertes, ¿vale? Esto también, bueno, también se investiga bastante en Argentina, ya esto lo saqué de un artículo de- que proviene de verdad de Argentina. La estructuración del deporte en categorías masculinas y femeninas constituye una forma de discriminación primaria de que legitima la segregación por razones de género. Además, esta estructura conlleva una forma de discriminación secundaria al excluir a personas transexuales de participar.
Y bueno, también esta autora Matilde Contesta, española, ya habla claro. El deporte es uno de los contextos donde la separación sexual binaria y la segregación y el etiquetado de las mujeres a seres inferiores se considera socialmente aceptables. Y bueno, la mujer en este contexto ha sido relegada a la categoría de sexo subordinado. Bien, entonces aquí yo me hago la pregunta, ¿el régimen de la diversión sexual en el deporte pasa solo por un tema de dimorfismo sexual? Entonces ahí también a las personas que están presentes les dejo también esa pregunta. Y no sé si están implicadas o no en el mundo deportivo, pero particularmente, claro, yo que estudié, qué sé yo, en todos los deportes prácticamente, o los más tradicionales hegemónicos, se da mucho eso. Mis mismas colegas, en fin, lo hablan, y todo pasa por un tema de diferencias biológicas, pero claro, lo curioso es que en otros contextos da igual eso. O sea, da igual, como lo que hablaba al principio, la piloto combate, o sea, claramente yo creo que ella la habrán dicho, o sea, que yo creo que tu biología no permite que seas una piloto combate, no sé si eso se habrá hecho, se la habrán dicho, probablemente sí. Pero aquí se perpetúa, se perpetúa. Bien, entonces ahora lo que voy a analizar, que es un poco acerca de mi análisis, es desde la epistemología feminista, cuestionarme un poquito acerca, o sea, desde la epistemología feminista y desde el trabajo de masculinidades, ¿ya? Porque son dos cosas que yo he trabajado harto, las teorías epistemológicas feministas y el trabajo de masculinidades. ¿Ya? Entonces aquí vamos a contrastar un poquito eso, porque al final yo me he dado cuenta, o bueno, también quizás se han dado cuenta que existen, o sea, aparte de toda esta problemática, existen como dos mundos, ¿ya? El mundo del deporte femenino, o claro, constituido por mujeres cisgénero finalmente, porque son mujeres cisgénero, y hombres, ya hombres, esa masculinidad y esa cultura homosocial que se establece, ¿ya? Entonces, bueno, yo lo titulé este Power, el deporte femenino y las reivindicaciones centradas en el feminismo desde la diferencia sexual. ¿Ya? Y aquí, bueno, pongo esta fotografía porque me parece súper representativa, que es de las jugadoras, las chicas, la selección norteamericana de fútbol femenino, que tuvieron que ganarse todas las copas mundiales, ganarse todos los premios posibles para lograr la igualdad salarial con el equipo masculino. Entonces, desde su condición de mujer, ellas lucharon por equilibrarse, digamos, a los hombres en lo económico principalmente. Porque claro, también se da por esto que los hombres son superiores, son los mejores en el ámbito deportivo y por lo tanto merecen un mejor, o sea, merecen, digamos, ganar bien, ganar lo que ganan, digamos, y todos sabemos lo que ganan. Entonces, bueno, el contexto deportivo femenino se sustenta en fundamentos ontológicos desde el feminismo central a la diferencia sexual, cuyo origen se establece en el problema de la opresión de la mujer como sujeto primariamente sexual. Claro, y aquí es donde yo, bueno, saco y leo, ¿verdad?, acerca de cómo es la orientación filosófica de Lucy Garay, que es como una de las grandes, o sea, las primeras representantes que hablan de feminismo central a la diferencia sexual, o sea, reconocer a la mujer con toda su condición de mujer, ¿verdad?, sus opciones, todo. Pero claro, se opone a este posfeminismo que es más como de esta flexibilidad de identidades, ya como nosotros podemos transitar al género y la plasticidad del género, como, no sé, Judith Butler o yo también leo mucho a Paul Beatriz Preciado, por ejemplo, que vienen desde la disidencia sexual, porque eso es como lo disidente, digamos. ¿Ya? En cambio, esto es como, no, mi mujer, soy mujer, mujer cisgénero, probablemente heterosexual y todo, ¿ya? Eh, entonces, bueno, lo que sucede aquí es que, claro, las mujeres han conquistado espacios deportivos estableciendo sus propias fronteras en busca de reconocimiento y mérito, es decir, han establecido deportes, modalidades femeninas, sin la intención de cumplir en los espacios deportivos masculinizados.
¿Ya? Entonces, esta es digamos, lo que actualmente sucede, ¿ya? En estos contextos. Y ahora vamos a pasar a lo que es el deporte masculino y básicamente, claro, las representaciones de masculinidad hegemónica. Entonces, bueno, aquí en el otro submundo del deporte masculino, el poder que ostentan los hombres en el ámbito deportivo se construye como un fenómeno inherente a la sociedad patriarcal. ¿Ya? Es bien curioso porque yo igual he vivido, he visitado países islámicos y he vivido también, he vivido en Turquía bastante tiempo. Y justamente estos países que son como bien machistas, podría decir, machista, Egipto estuve también, consumen mucho fútbol, consumen mucho fútbol. O sea, el fútbol tan impresionante. O sea, también, bueno, no lo he estudiado más en profundidad, pero observando es así, ¿ya? Entonces, como que son bien simbólicos y representativos de la sociedad más patriarcal. Bueno, a través de la competitividad en el deporte, las masculinidades demuestran su estatus y poder, a menudo utilizando la agresividad y la fuerza física como medios para alcanzar la victoria. ¿Ya? Y esto en investigaciones que hablan de deporte y masculinidad está bastante ejemplificado. La lógica binaria del deporte se matiza desde la construcción de vínculos homosociales. Y eso es lo que lleva a toda esta historia, digamos, ya los vínculos homosociales, los cuales son fundamentales para la masculinidad y la norma de la homofobia. La homosocialidad se convierte así en el eje horizontal que articula la socialización masculina, provocando la segregación de género mediante la exclusión de las mujeres. ¿Vale? Bueno, y aquí también puse una fotografía que es preocupante, porque hay deportes que la agresividad es parte de la norma. Ya no sé si han visto el hockey sobre hielo, que se practica en Canadá, así, bueno, países más del norte, Canadá y Estados Unidos y algunos países nórdicos. Yo, así, porque de esto yo hice un artículo, ya de lo que le estoy, de lo que le estoy presentando esto, y claro, averiguando las historias que pasan, o sea, ellos se agreden explícitamente en los campos, en el campo de juego, con puñete, patada, incluso con el bate de hockey, se pega, se golpea, quedan sangrando. Y uno de ellos murió porque un jugador le cortó la garganta con un patín. Es que me parece salvajismo, pero impresionante. Que en pleno 2024, bueno, eso fue a finales de 2023, que un jugador le corta con un patín, así como que lo empuja, qué sé yo, y vale, no sé si fue accidental o provocado, pero eso se vio en el campo. Bueno, y el jugador murió finalmente. ¿Ya? Entonces, ese nivel de agresividad y salvajismo, o sea, ¿es posible? Pues todavía sucede estas cosas y que se permita. ¿Ya? Entonces, bueno, el deporte opera como una institución socializadora central de la masculinidad entre los jóvenes a nivel mundial. Una característica central de la masculinidad ideal es el éxito deportivo, lo que promueve la agresividad en el deporte y una cultura antifemenina, fomentada principalmente a través del deporte de equipo homosocial. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que yo quiero explicar con esto es que, aparte de toda esta historia de las diferencias biológicas que dividen, ¿verdad? Finalmente a hombres y mujeres o personas, las personas, porque vamos a tratar como personas, según género o sexo, en los contextos deportivos, también hay subculturas. Subculturas, las mujeres que protegen el deporte femenino, lo protegen tanto que no quieren tampoco que entren personas transexuales, por ejemplo, hombres trans, o perdón, mejor dicho, mujeres trans, ya, a la práctica deportiva, porque protegen ese espacio que al final le ha costado tanto ganar ese espacio, que lo protegen, ¿ya? Y lo cuidan mucho. Pero y por otro lado está este espacio masculino de dominio, de gloria y majestuosidad, ¿verdad? Que a la vez se construye más masculinidad, se construye y se replica más masculinidad.
Ay, ya, entonces, pero parece que salí de presentación aquí. Ahí sí. Ya, entonces, bueno, que también aquí dejo otra pregunta. La confraternalización masculina en los deportes colectivos de contacto, ¿son dispositivos de construcción de masculinidad tóxica? Esa también es una línea que yo quiero seguir estudiando, pero también lo dejo a ustedes como esta pregunta. Y bueno, lo que podemos ver como en la prensa, como un poco en nuestro día a día, es claro, la violencia explícita en el campo de juego, y eso se ve, ya es lo que les comentaba. Siempre hay empujones ahí, no sé qué. La violencia sexual, ya que también, no sé, ha salido noticias de jugadores que han sido juzgados porque han violado a mujeres en discotecas y todo, ya salió bastante en la prensa. Y violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres también, ¿ya? Porque, no sé, yo me acuerdo que el que a mí más bueno, que fue como una seguidilla de cosas, que justamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer, eh, este jugador, hoy no me acuerdo el nombre, pero atacó a esta chica influencer, que era chica reality, creo, o chica mecano, no sé, algo así, y la atacó justamente el 8M con golpe, ya violencia intrafamiliar, así. Y claro, justamente un jugador de fútbol que fue probablemente construido, ¿verdad?, en esta cosa de estereotipo de masculinidad, que la violencia es válida, ¿ya? O sea, su forma de expresar sus emociones se hace a través de la violencia y se construye a través del deporte. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo, Alexis, llevo? Te quedan, déjame ver, 5 minutos para que vayas cerrando. Ah, ya, súper, ya. Bien, entonces, bueno, dentro de las conclusiones, también yo lo que he podido leer en algunas investigaciones es que justamente lograr incorporar a una diversidad de géneros finalmente a los deportes, ¿ya? Que también pueden cambiar un poco las normativas y las estructuras del deporte, claramente, puede reducir estos niveles de agresividad y violencia que se ven en contexto, en el campo de juego en sí. Entonces, la idea sería básicamente deconstruir las categorías sexuales. Yo me lo pregunto así. ¿Es necesario deconstruir las categorías sexuales en el deporte? Eh, bien, entonces yo destaco, por ejemplo, a Monique Wittig, que habla que, claro, o sea, me gusta mucho lo que dice en un momento y la cito también, que habla que, claro, la división natural entre hombres y mujeres, fundamentada por diferencia biológica, ha generado la opresión hacia las mujeres, claramente. Y si antes, por ejemplo, decían de que efectivamente nosotras no teníamos el cerebro más pequeño, que eso es lo que hablaba antes, que nosotras teníamos el cerebro más pequeño y que por lo tanto no podíamos ser educadas porque no se podía, no íbamos a alcanzar un desarrollo intelectual increíble como los hombres. Entonces también esta dualidad mente-cuerpo, como que claro, ahora sí tenemos todas las chances y podemos alcanzar, en fin, grados superiores de intelectualidad y todo, pero sigue esta cosa del cuerpo, ya como que todavía existe esta división. ¿O acaso? No sé. Entonces, bueno, lo que dice Wittig siguiendo acá es necesario atacar la idea darwinista de la inferioridad, ay, perdón, de la inferioridad de la mujer, porque la base de la opresión de las mujeres es biológica e histórica, ¿ya? Y bueno, las corrientes filosóficas postfeministas buscan el quebrantamiento de la diferencia sexual, ¿ya? Y eso lo podemos ver en varios, digamos, filosofías feministas, postfeministas, como les mencionaba, por ejemplo, Judith Butler o Paul Beatriz Preciado, que bueno, también han sido como bien inspiradores también. El quebrantamiento de la diferencia sexual, superando la alteridad y ampliando la multiplicidad de identidades, ¿ya? O sea, considerando que podemos ser, eh, en fin, existen muchas identidades. Bueno, y eso, ahí terminaría. Esas son algunas referencias. Y
Esa sería la presentación. Muchas gracias, Loreto. Un aplauso para ti a la distancia, un aplauso virtual. Eh, Voy a leer las preguntas, pero si dejas de compartir la pantalla y así Ah, vale. podemos ver las caritas de las personas que estamos participando. Por mientras voy a leer, tenemos una pregunta de Claudia Jacoman. Dice, un tema que me ha parecido siempre interesante respecto a la mirada binaria en el deporte, dice relación con cómo se define lo masculino y femenino en el atletismo. Está el caso de Caster Sempaya y también lo de atletas trans, que han generado gran controversia. ¿Cómo desde tu mirada puedes leer el fenómeno? Ah, claro, el caso de la Caster Semenya. Eh, bueno, a ver, desde mi mirada, primero no debería haber, o sea, el fin de las categorías sexuales, más que nada. Yo creo que ahí podría, bueno, a ver, ahí pasan dos cosas, más que nada, porque también el hecho de que la mujer, como esta cosa biológica, que las mujeres siempre son inferiores, de que, no sé, tienen menos testosterona, no pueden alcanzar una velocidad mayor a los del hombre, porque la velocidad del hombre va a ser mayor. Entonces, es como inferiorizar a la mujer, o lo que se representa como mujer, biológicamente. Entonces, es reducirla, porque justamente a esta chica, para que pudiera competir, le hacían un tratamiento para reducir sus niveles de testosterona. Entonces, es como ponerle el techo de cristal. Yo me acuerdo que había hablado, me acuerdo que en algún momento también toqué ese tema de la Caster Semenya, y es como ponerle el techo de cristal. En el fondo, es como, bueno, las mujeres siempre han tratado de, intelectualmente también lo hicieron, ahora lo hacen como físicamente, con esta dualidad mente-cuerpo. Ponerle un techo de cristal. Ah, te hormono, te reduzco los niveles de testosterona. Y por otro lado, el deporte sigue manteniendo categorías sexuales, más que nada. A menos que eso se rompa, la cosa va a seguir así. Gracias. Tenemos a Sleiva. Dice, sería interesante contextualizar, al menos en Chile, desde cuando existe de manera institucionalizada el fútbol femenino. Estudié en los 90 en la Católica. Había un electivo que se llamaba Fútbol Damas, pero al cabo de un tiempo lo eliminaron. El director de deportes de la PUC no nos dejaba ir a jugar a las canchas, no nos prestaba las pelotas de fútbol. Lo prohibieron. Fuimos un grupo a hablar con él y nos manifestó que el fútbol femenino se prestaba para el lesbianismo y por eso lo habían suprimido como deporte y lo prohibieron incluso. Cuento esta anécdota para que tomemos conciencia del machismo y los prejuicios, que antes eran mucho más profundos. Qué fuerte. Sí, así es la cosa. Una pregunta mía antes de si alguien escribe algo. En tu formación como profesora de educación física, ¿tenían una malla única, pero a la hora de hacer los ramos tenían distinciones de género a la hora de estudiar un deporte o a la hora de ejecutarlo? Em, a ver, sí, o sea, bueno, la malla actualmente se modificó, menos mal, qué bueno. Pero claro, en el momento que yo estudié, yo egresé el año 2012, 2013, y, y claro, o sea, teníamos una malla común. Bueno, primero era educación física para damas, educación física para varones. Así se ingresaba, no sé si hay alguien más del mundo, por ahí veo al Carlos, quizá, que no, Carlos Matos. ¿Cómo fue su experiencia quizá en el mundillo de la educación física? Claro, estaban separadas, varones, damas, y lo que era formación pedagógica era igual, ya todos, hombre y mujer, teníamos formación pedagógica juntos, en conjunto, y los deportes, por ejemplo, básquetbol, vóley, y todo eso se hacían por separado. Y también me pasaba eso, yo sí, por ejemplo, me acuerdo que una vez jugamos balonmano con mis compañeros, y yo no, bueno, yo hacía atletismo, ya yo corría sola, me encantaba como, porque yo nado, corro y todo sola,
Porque me pasaba que los deportes de equipo, los deportes de contacto, yo veía a mis compañeros hombres que venían como animales sobre la pelota, de verdad, yo sentía eso, de que venían a arrasar conmigo, sí, me iban a aplastar en el suelo, porque de verdad, es un salvajismo, y a mí eso me hace, y cuando yo hago, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral, que hablaba de estereotipos de género y todo, las chicas me comentaban lo mismo, o sea, yo no me quiero lesionar, no me quiero golpear, porque si juego con hombres me va a pasar eso. O sea, a mí me encanta jugar, me decían las chicas, me encanta jugar y todo. Pero siento que como que ese nivel de agresividad y salvajismo, no sé, como es demasiado y como que no permiten un juego pacífico, no. O sea, a mí me pasaba lo mismo. Yo no podía jugar con mis compañeros varones porque eran, sí, muy explosivos, quizás, no sé. Un comentario de Claudia dice, el 2000 juntamos firmas para que se abriera fútbol femenino en la UC y se abrió una selección. Ella estuvo en esa selección. Y después se dictó fútbol de damas. Si es que no me equivoco, se sigue dictando porque tengo estudiantes que lo han tomado. Nicole Segura dice, ahora los cursos deportivos en la UC son mixtos, ya no están separados por sexo. Empezó hace poco igual. Quizás como somos Hola, pocos, podemos habilitar los micrófonos y si alguien, Carlos, si quieres, sí, hola, hola Alexis. Bueno, primero hola. saludar a todos, a todas por ahí. A Alexis primero por el espacio que nos está dando en estos seminarios que ha estado programando, a Loreto ahí por la bonita exposición que hizo y también a rostros conocidos ahí que veo por ahí, Bárbara. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Está la Carol por ahí también. Así que bien. Oye, un poquitito para comentar lo que planteó recién la Loreto. Claro, ahora yo creo que en Chile deben quedar unas tres carreras de PEF con ingresos diferenciados, pero ya no quedan con planes exclusivos, me da la impresión, que era lo que se estilaba antes. Yo también fui de esa generación que entramos con pedagogía de educación física, damas varones, y teníamos dos o tres asignaturas, que era en ese tiempo rugby, gimnasia rítmica y otro por ahí que puede ser, que iban por separado. Y eso ya se ha ido cambiando. Yo no sé si me da la impresión de que ya no quedan en Chile universidades que tengan esa distinción, pero sí ingresos separados y quedan poquitas. Yo estoy seguro que Antofagasta tiene, porque hicimos un trabajo con ellos hace un tiempo y ellos tenían ingresos separados, era 30 y 30, y eso le aseguraba el mismo número de ingresos femeninos y masculinos a la carrera, pero en primer año eran todos juntos, no había distinción de... Entonces lo utilizaban un poco como estrategia, me da la impresión también, para asegurar cupos femeninos, que está súper bien, porque bueno, la brecha es grandota en ese sentido que tenemos de participación femenina en matrícula. Eso como un poquito para comentar lo de Loreto, que yo creo que no había cambio en los últimos 15 20 años en ese. Y había dejado una pregunta para la Loreto, muy cortita, que la tengo por ahí arriba, que era principalmente de cómo ella, pero yo comparto lo que dice, a esta crítica, yo creo que es súper bueno darnos este espacio para poder cuestionarnos. Es un tema sensible, puede ser, y también de resistencia, es importante. Pero cuando me pongo en el ejercicio de proyectar esto en términos prácticos, a mí me cuesta sentarme a verlo, considerando la industria deportiva, y que las principales resistencias yo creo que en este sentido se dan en el ámbito competitivo y de alto rendimiento. Yo creo que en el ámbito formativo, recreativo, esto o ya está pasando incluso, o puede ser motivo de menos resistencia, pero esta división sexual, cuando tú la llevas a términos operativos, ahí es donde a mí me produce digo, chuta, y cómo poder abordar esto, por ejemplo, a nivel federativo, a nivel olímpico, ¿ya? No sé si a lo mejor la Loreto, que ha trabajado el tema, yo lo sé, soy testigo ahí de eso, a lo mejor ha visto un poco de cómo, porque yo sé que hay deporte, porque es cosa de analizar las cualidades físicas, donde sí, obviamente en rendimiento deportivo y en competencia, la mujer y el hombre pueden competir sin ningún problema, ¿ya? Pero no sé si desconozco evidencia puntual de que esto esté pasando, quizás, o cómo la Loreto lo proyecta como estrategia, de cómo se podría hacer eso. Pero es como pregunta, Carlos. Sí, 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 no, o sea, que mi cuestionamiento, mi pregunta va desde mi cuestionamiento de que me cuesta visualizar en términos prácticos. Mm. Hacer esa bajada, yo comparto, y ya creo que hay que hacer un análisis bien filudo, bien preciso, ya en ciertas disciplinas quizás, pero me cuesta después llevarlo como a la práctica, sobre todo con
con el alto rendimiento y la competencia, que son espacios súper masculinizados, ¿cierto? De mucha Mm. resistencia, con muchos recursos en algunos casos. Entonces, no sé si a lo mejor conoces alguna experiencia o tú proyectas de cómo se podría trabajar esto, y, no sé, estoy poniendo a nivel federativo, quizás de deporte universitario, no sé. Sí, o sea, pero a nivel de clubes, por ejemplo, que claro, amateur, así todos no se da tanto de que, claro, sean en paridad la Mm, participación. Igual hay un estudio que estamos haciendo en clubes de fútbol, fútbol amateur, pero así todo, no, como que no, son hombres mm, participando, jugando, y las niñas aparte. Entonces, yo creo que si no cambia a nivel de escuela, a nivel educativo, a nivel recreativo o semi-competitivo, difícilmente vamos a llegar a lo que es alto rendimiento. Entonces, como que ya a ese nivel van a pasar muchos años, muchos años. Claro, porque es un cambio de conciencia también, un cambio de paradigma finalmente. Entonces, eso va a tardar años. O sea, probablemente, claro, la irrupción de las mujeres en contexto, como lo que hablábamos, bueno, y también hay investigación cultural en contexto netamente masculino, como la Fuerza Armada, también me imagino que tardó muchos años. Entonces, a pesar que, claro, se lo daban vuelta, qué sé yo, mucha oposición, mucha resistencia, pero creo que hay que partir, digamos, desde lo que son los clubes ahora y trabajarlo. Lamentablemente también la gente que trabaja en clubes no tiene tanta, digamos, o sea, o no, digamos, se ha perdido de estas historias, ¿verdad? Y estos conocimientos acerca de perspectiva de género. A mí igual me tocó hacer unas capacitaciones por el IND, me acuerdo que era para orientación en perspectiva de género, pero así todo hay resistencia, cuesta mucho. sí, no, Mm. lo comparto absolutamente. Sí, yo creo, bueno, yo creo que o sea, por ejemplo, cuando uno lo analiza desde la perspectiva como de la institucionalidad deportiva internacional, el Comité Olímpico no es tema en el sentido de que no, él tiene muy clarito que hay una división Mm. de género que es súper, yo me cuesta mucho, conociendo un poco la cultura de los comités olímpicos, etcétera, ver cambios en ese sentido, ¿ya? Entonces, claro, evidentemente esto tiene que empezar a pasar de las bases, creo yo, desde el deporte formativo, desde el deporte Claro. escolar, un poco permear desde ahí hacia arriba. Pero me cuesta un poco pesquisar, o a lo mejor por eso era como, bueno, no solo para Loreto, para todo en realidad, de experiencia en ese sentido, ¿ya? Que salgan quizá un poco del ámbito escolar, porque en el ámbito escolar sí se puede ver, pero cuando lo llevamos al deporte escolar cambia. Mm. El deporte escolar sigue siendo binario actualmente, o sea, no hay competencia mixta. Cuando digo competencia, digo competencias escolares, universitarias, desconozco. Entonces ahí es como que yo digo, uy, ¿qué pasa acá? ¿Cómo podemos subir esta discusión y hacer la práctica en ese sentido? Entonces ahí, para mí la complejidad está ahí, yo creo. Loreto, tenemos tres personas con la mano alzada, Ay, Claudia, sí. Sandra y luego Bárbara, para que hagan sus preguntas, por favor. Yo era más bien una reflexión de lo que he estado, o sea, yo este tema lo he pensado harto, yo trabajo en sociología del cuerpo más general, no en deporte específicamente, pero en el fondo la clave de cómo en la socialización primaria existe finalmente esta socialización de cómo los deportes pensada binariamente, con que existe desde muy temprano que a uno le enseñan a patear la pelota, a mover el cuerpo de cierta manera, eh, y en ese sentido como la clave para romper la reproducción finalmente es trabajar, yo creo quizás, como lo decía en un minuto Carlos, en la formación más temprana de eso. Ya como, obviamente, quizá el cambio a futuro va a ser en muchas décadas más, esperemos que no tantas, pero que la idea de ir pensando como, no sé, que se establezcan, así como existe en el boxeo, peso pluma, peso, etcétera, como algo así, que en el fondo todos podemos entrar teniendo ciertas características en cierta categoría sin ser hombre o mujer. Quizás se podría pensar eso como un sueño futuro, pero claro, la clave de la socialización temprana y de hecho quizás un punto interesante, eh, hay un artículo muy bonito que no lo ve en el deporte, pero lo ve en el baile, ¿ya? De una disciplina en donde lo que hacen es
hacer el baile intercambiando los roles tradicionales del género, como es un tipo de baile en donde cualquiera puede guiar y cualquiera puede seguir, ¿ya? Y cómo finalmente eso implica que las mujeres, por ejemplo, que guían, tienen que reaprender disposiciones corporales que son incorporadas tempranamente, ¿no? Ya como por ejemplo, si en el baile tienen que levantar hacer levantar a su pareja, obviamente implica reaprender cómo fueron socializadas, en cómo tenían que hacer un movimiento. Y eso lo encuentro súper interesante pensándolo como aquí en el caso de cómo se aprenden los deportes, ya que en el fondo existe ya la socialización primaria, algo que te hace patear de una manera, tirar la pelota de otra manera, y de modo que se va profundizando en el tiempo. Eso fue más bien una reflexión, así. Muchas gracias, Claudia. Sandra, Hola, sí, gracias por la organización de este conversatorio tan interesante, Alexis, y a la invitada también muchas gracias. Sí, yo también quiero poner el acento en otro tema que es un poco anterior al que hemos estado conversando y que se refiere a los roles diferenciados de género, ¿no? Que son culturalmente impuestos por la sociedad. Cómo al hombre se le se le permite realizar deporte, se le motiva, en cambio la mujer no necesariamente, y eso se va agudizando a medida que la mujer va cumpliendo años, ya desde muy pequeñita se le va socializando para que ponga atención en las tareas domésticas, ¿ya? Eh, Cuando yo era pequeña, la verdad es que las niñas se nos impelía a colaborar en la casa y los hombres estaban exentos de ese tipo de responsabilidad y tenían más tiempo para ir a jugar fútbol lo que quisieran. Y a pesar de que han pasado bastantes años ya de eso, todavía esos roles tradicionales existen. Me encontré hace poco en la Plaza Inés de Suárez, donde están las plazas activas todos los sábados ahí, y había una mamá joven, de unos 23 años más o menos, ya con su hijito. Entonces me comentaba que tenía que ver cómo iba a hacer deporte, cómo negociaba con su pareja, porque su pareja se había tomado los sábados y los domingos para ir a jugar, y ella tenía que quedarse a cargo del cuidado del niño. ¿Ya? Entonces como que veía como problemático que pudiera ella convencer a su pareja para que se quedara a cargo del cuidado del niño y ella también tuviera derecho a hacer deporte. Entonces, esos roles diferenciados todavía existen. Y a lo mejor cuando uno es joven, si no hay estas responsabilidades de cuidado, no se nota tanto, pero a medida que se van aumentando y a medida que los jóvenes se van a vivir juntos, está claro que a la mujer se le carga este tipo de responsabilidad. Entonces, eso también es algo a lo que habría que poner atención. súper buen comentario. Bárbara y luego Rowan. Sí, hola, buenas tardes a todos, que me escuchan bien porque tengo mala señal por acá. Muy interesante, Loreto, muchas gracias por la presentación, gracias por el espacio. También es una reflexión, y esta conversación la he tenido con unas colegas también de estudios de género, porque también soy profe de educación física y un tema que me toca así como súper profundo, y es que, bueno, si históricamente el deporte fue creado por hombres, con reglas de hombres, con categorías iniciales en las que solo podían participar hombres, algo que hoy día estamos como con esa herencia, ¿no? Entonces, a mí me resulta difícil pensar en una competencia en la que no se den esas divisiones y siguen existiendo categorías. Y en ese sentido, yo creo que la formación inicial, en este caso el profe de educación física, claro, originalmente yo también estaba en cursos en los que solamente las mujeres estábamos y los hombres estaban en full, estaban en igual que Loreto. Pero claro, hoy día los profesores y las profesoras trabajan en conjunto. Entonces creo que hay un espacio ahí en el que se pueden sembrar semillas para que el trabajo en la escuela no se produzca en estas categorías y que no se focalice en este deporte tradicional, sino que quizás pensemos en reinventar el deporte o reinventar deportes o darle sentidos nuevos a prácticas
quizás no deportivas, pero sí de expresión motriz, para que no queden fuera o marginadas las personas que, de acuerdo a esas categorías o a esos rendimientos esperados, que fuera. Entonces, eso por una parte como que yo me lo pregunto, ¿no? Y en algún minuto en una de esas conversaciones con compañeras feministas, también surgía la idea incluso que yo decía esto es como una locura. O sea, yo lo voy a decir y va a sonar una locura. Sacar el deporte, por ejemplo, el currículum. Y le decía a mi compañero, imagina, yo propongo sacar el deporte del currículum, sería como, que loca esta persona, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que el deporte hace? El deporte tiene muchos valores que hay que recuperar y que son positivos, pero también transmiten valores antivalores. Entonces, igual pienso que esos ejercicios de reflexión son buenos llevarlos a distintos espacios, tanto en el ámbito de la formación de los profesores y profesoras, pero también en ámbito de la vida cotidiana. Todo de alguna u otra manera nos toca, desde nuestros distintos roles, como dijo la colega. Y lo último que quería tocar, a propósito de lo que hablaba Claudia de los bailes, yo pienso en la cueca, que es nuestro baile tradicional. También hay roles ahí. Tendríamos que darle nuevos sentidos. Si lo quisiéramos mirar como de romper paradigmas, tendríamos que buscar nuevos sentidos, entonces el mismo baile y la cueca. Porque el hombre cumple un rol, la mujer también. Y es algo más o menos parecido si lo queremos trasladar a lo que nos plantea Loreto. Una reflexión de todo lo que aparece aquí, pero no quería dejar de mencionarlo. Gracias. Súper, muchas gracias. Rowan tiene la mano alzada. Hola a todos y todas. Primero que todo, yo quería dar las gracias a Loreto por la exposición. Creo que, ya, a Alexis también por la instancia. Creo que es súper rico escuchar temas que te remueven un poco las estructuras cerebrales, ¿cierto? De temas que uno no se cuestiona y que finalmente igual te van haciendo sentido y reflexionar y cuestionarte patrones, dogmas que ya están instalados. Eh, Así que hay una pregunta ahí respecto, por ejemplo, a la situación de Lia Thomas, la mujer trans nadadora que causó revuelo en el equipo, que el equipo después quería sacarla porque estaba rompiendo récords, que cuando estaba en la liga masculina estaba como en el lugar 462 y ahora ya estaba como en los oros. Y claro, viene este otro tema de cómo pensar el deporte, pues, o sea, eso era lo que estaba reflexionando ahora de que por qué tiene que ser esta competencia de quién es el mejor, de esta lógica de competir y ganar al otro y que haya un perdedor y rompe un poco, romper este esquema que hay de, de lo motriz, del cuerpo, como quitarle lo competitivo también, po. O sea, yo veo, por ejemplo, ahora a mi hijo en la escuela y no está esto de la competencia necesariamente. No está esta división. Yo lo veo cuando le he ido a buscar, ya ellos, niños, niñas, hasta niños con discapacidad, están todos jugando a lo mismo, bajo sus propias formas, sin necesidad de cumplir roles o estar divididos por roles o condiciones, digamos. Entonces, yo creo que estamos en camino, quizás nosotros nos cuesta un poco verlo, visualizarlo, pero no sé, pues yo lo veo en mi hijo y yo creo que por ahí ya viene este nuevo paradigma, ya viene de a poco incipiente en estas generaciones más chiquititas. Mi hijo tiene 6 años, entonces yo creo que de ahí ellos están como cosechando un poco estas nuevas visiones de ver las cosas. Así que eso, y muchas gracias de nuevo por la presentación y la instancia, que no se pierda. Loreto, me voy a permitir una última pregunta, un poco también en base a lo que decía Carlos. Cuando una persona trans compite, también es una nueva categoría, ¿verdad? Y hace que los récords se rompan. Yo estoy pensando en deportes de fuerza, por ejemplo, o deportes de combate, ya sea boxeo. ¿Cuál es tu reflexión ahí? Pensando, ¿es buena la inclusión? ¿Habría que cambiar las normas? No sé, ¿qué piensas respecto de los transgéneros en deportes de fuerza o combate? Ya. Bueno, primero las personas trans no deberían ser un problema, como lamentablemente lo representan ahora en los contextos, porque es como, ¿qué hacemos? ¿Una categoría trans? O sea, en lo personal, yo creo que no debería haber una categoría de personas transexuales compitiendo.
Y el problema está en justamente las mujeres trans, porque claro, son biológicamente hombres, pero se representan con el género femenino, y, y claro, justamente irrumpen, lo que había hablado, irrumpen estos espacios muy protegidos, que son los espacios femeninos deportivos, y por eso generan esta controversia también, porque las mismas mujeres cis, lo ven como algo que está invadiendo más que nada, ya que claramente lo ven como un ser que va a superarlas porque es biológicamente un hombre. Entonces, tampoco la ven como una mujer, no la ven como una mujer. Claramente yo creo que no la ven como una mujer. Entonces, el género, como yo digo, es insustancial en este espacio. Y, y por eso, o sea, yo creo que claramente si es o biológicamente un hombre, podría estar compitiendo con hombres, ¿ya? Pero claro, este mundillo impide, ¿verdad?, que está tan dividido lo que es sexo biológico, hombre-mujer, que no va a ser permitido, porque los hombres van a pensar, pero es una mujer. Entonces, por eso, no, las mujeres no pueden estar en este espacio, y las mujeres tampoco van a permitir. Entonces ahí está el problema. Yo sí siento, en lo personal, yo siento que es el problema. No sé si alguien más tiene una opinión acerca de eso, pero eh, eso es como la importancia tan tremenda, ¿verdad?, que tienen las categorías sexuales. Nos quedan 3 minutitos. Si alguien quisiera preguntar o comentar algo, o si no, podemos ir cerrando el primer seminario. Voy a revisar. No hay manitos alzadas. Bueno, Loreto y a los colegas y colegas que participaron hoy día de este primer encuentro, muchas gracias. Esperamos tener otro en el mes de mayo. Los voy a informar por correo, por las redes sociales. Por ahora, agradecerles mucho la participación y nos veremos entonces en otra instancia. Que tengan una buena tarde. Gracias. Felicitaciones por la Chao. organización. Chao. Chao, gracias. Chau, Chao, chau. chao, gracias. Chao, chao.